Lo que vamos a ver entonces hoy son, ya que en las clases anteriores, ¿se acuerdan que vimos cómo funcionaban las neuromotoras, las neuronas motoras inferiores, tanto de la médula espinal como del tronco encefálico, y que había este circuito local de interneuronas que realmente modulaban a las motoras inferiores con respecto a las aferencias que recibían de las motoras superiores o las aferencias sensitivas? Y después vimos las motoras superiores, tanto de la corteza motora como, cuando estudiamos movimientos oculares, la zona del colículo superior. Así que lo que nos faltaría ahora ver, para terminar esta parte, son las vías que conectan las motoneuronas superiores con las inferiores. Vías que ustedes conocen mejor que yo, recordarán de anatomía que lo tienen más fresquito, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera parte. Vamos a ver las vías descendentes que conectan las motoneuronas superiores con las inferiores. Y acá tenemos que recordar lo que vimos en la primera clase. ¿Recuerdan que había una somatotopía dentro de la médula y que las motoneuronas del asta anterior se disponían de acuerdo a los músculos que fueran a inervar? Las motoneuronas que inervan a los músculos axiales, o sea, ¿cuáles eran los músculos axiales? Los que mantienen ¿qué? La postura. Y en la espalda, ¿cuáles serían? Los espinales. Y adelante, los abdominales y los intercostales, ¿no es cierto? Entonces, las motoneuronas que inervan a los músculos axiales se disponían en la zona ventral de la médula. En tanto que en el ensanchamiento cervical y en el ensanchamiento lumbosacro, las motoneuronas que inervaban a los miembros superior e inferior se disponían lateralmente, ¿no? Entonces va a ocurrir lo mismo con los haces que desciendan de las motoneuronas superiores. Aquellos haces que estén de estructuras supraespinales que estén involucrados en el manejo de la postura van a venir corriendo por la zona ventral. Y aquellos haces que estén destinados a controlar el movimiento de los miembros van a descender por los cordones laterales. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esta es la función que cumplen los ventromediales, va a ser el mantenimiento de la postura. ¿Se acuerdan que postura era la posición de los distintos segmentos del cuerpo? Y que con la función de mantener la postura era luchar contra la fuerza de gravedad. ¿Ok? Y las vías laterales, en cambio, nos dan la posibilidad fundamentalmente del movimiento independiente del miembro superior, ¿no? De la zona más distal del miembro superior. Esa es la función primordial de las vías corticoespinales. Entonces, dentro de las vías que vienen corriendo por el centro, ¿no? Las mediales, tenemos al córtico espinal ventral, al córtico vulvar, a las vías vestíbulo-espinales y retículo-espinales, y a esta que se llama tecto espinal, porque el colículo espinal ustedes saben que también se llama tubérculo cuadrigémino. Entonces a la vía se la llama tecto espinal o colículo espinal, algunos la llaman colículo espinal. Y el sistema lateral implica la vía que viene desde la corteza, la córtico-espinal, y el haz rubroespinal. Así que los vamos a ver en estos gráficos. Esta vía, que es la colículo espinal, nace en el colículo superior. Recuerden que cuando vimos movimientos oculares, el colículo superior se conectaba con el centro de la mirada, ¿no? ¿Se acuerdan? En la protuberancia, y era la que determinaba los movimientos horizontales o verticales. Así que en eso va a estar involucrado esta vía colículo espinal. Fíjense que termina en la médula cervical, porque lo que va a estar haciendo es controlar los movimientos de la cabeza y de los ojos para mantener el blanco foveado. El tracto rubroespinal, por el contrario, nace en el núcleo rojo del mesencéfalo y baja y termina en la zona lateral. ¿Se acuerdan que este haz rubroespinal maneja la musculatura del miembro superior y que está muy conectado con el córtico espinal? Ahora vamos a ver que el córtico espinal, cuando viene bajando, da una rama al núcleo rojo. Entonces, siempre se da el ejemplo de complementariedad en la función con estos dos haces. Si yo tengo una lesión del rubro espinal sola, tal vez no vea mucha deficiencia en el miembro superior. Si tengo del córtico espinal solo, voy a ver alguna imposibilidad para manejar los dedos. Pero si los dos haces están
dañados, entonces hay un déficit funcional muy grande en el miembro superior. Son dos haces que se complementan. Entonces, el rubro espinal maneja la musculatura del miembro superior. El retículo espinal nace, por supuesto, de la sustancia reticular. Ustedes vieron que la sustancia reticular no tiene núcleos específicos. Es un conjunto de neuronas donde los axones están bastante enmarañados y donde asientan muchísimas funciones que ustedes vieron en distintos seminarios. Por ejemplo, ¿qué funciones están asentadas en la sustancia reticular del tronco encefálico? ¿Qué controla la sustancia reticular del tronco encefálico? Vigilia y sueño, ¿no es cierto? Ahí tienen las neuronas, el locus cerúleo, las neuronas del RAFE, ¿no? Las neuronas colinérgicas, vigilia y sueño. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es controlada desde la sustancia reticular vulvar? La respiración, el centro respiratorio está ahí. ¿Qué más se controla desde esa zona? Las zonas analgésicas, la periductal y... Claro, está el centro vasomotor, ¿no es cierto? Así que todo lo que es el mantenimiento de presión arterial y frecuencia cardíaca también está ubicado ahí. Entonces, este retículo espinal está en además de todo eso que acabamos de mencionar, se encarga también de controlar la musculatura axial, o sea, está involucrado en el mantenimiento de la postura. Por eso, como ven, termina ubicado ventralmente. Y otro haz muy importante que conecta motoneuronas superiores es el vestíbulo, con inferiores es el vestíbulo espinal. El vestíbulo, por supuesto, nace en los núcleos vestibulares. ¿Se acuerdan que acá había motoneuronas superiores? Y que el núcleo vestibular está recibiendo toda la información a través de la rama vestibular del octavo par de lo que pasa en los conductos semicirculares y en los otolitos. Así que esa información me va a permitir a mí mantener la postura cuando haya cualquier situación que me desbalancee, ¿no? Y que va a ser informada. Cualquier movimiento de la cabeza que pueda producirse va a producir modificaciones en los conductos semicirculares y otolitos, va a ser transmitido al núcleo vestibular y entonces a través de dos haces, el vestibular lateral y el medial, va a producir los ajustes posturales ante movimientos de cabeza. Y esto, ¿se acuerdan? El retículo espinal, en cambio, no tiene la información de lo que está pasando en los movimientos de la cabeza, pero actuaría en una situación como esta que yo les comenté. Si se entrena a este señor para que cuando escuche un sonido tire de esta palanca, lo que va a hacer es contraer el bíceps, ¿no? Para tirar de la palanca. Pero si uno está registrando la actividad eléctrica en el bíceps y en el gastrocnemio, va a ver que acá se produce una actividad antes de que ocurra la actividad eléctrica en el bíceps, ocurre en el gastrocnemio. O sea, es un ajuste postural predictivo el que hace el organismo, el que hace el sistema nervioso central. Porque el sistema nervioso central sabe que cuando este señor tire de la palanca, se va a desestabilizar, se va a ir hacia adelante el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Contrae el gastrocnemio para mantenerlo derecho. Increíble, ¿no? ¿Y esto cómo lo hace? Y es porque, además, acá no se ve muy bien, ¿no es cierto? Además, la contracción del bíceps, él tiene que tirar la palanca, movimiento voluntario, así que ahí baja la orden del córtico espinal para que las motoneuronas del bíceps lo hagan contraer. Pero al mismo tiempo que está esa vía que va a hacer contraer las motoneuronas del bíceps, hay una vía que separa y hace sinapsis en la zona en la sustancia reticular y a través del haz retículo espinal permite el ajuste postural. Entonces, cuando yo realizo un movimiento voluntario, bajan dos señales de las motoneuronas superiores. Una que es la que va a hacer contraer el músculo que va a producir el movimiento voluntario. Y la otra es la que va a mantener la postura para que ese movimiento no me desestabilice. Hay un ajuste postural predictivo, en tanto que el vestibular, generalmente el ajuste postural es simultáneo. Si a mí alguien me desbalancea, ahí tengo que hacer el ajuste postural. Y por último, es el haz córtico-espinal, ¿no es cierto? El haz córtico-espinal nace fundamentalmente de corteza motora primaria. El 50% de los haces vienen de ahí. Pero el resto, 25%, viene de la motora suplementaria, de la corteza del cíngulo, e inclusive trae
fibras sensitivas de la corteza sensorial primaria. Baja, sale por la cápsula interna, pasa por mesencéfalo, protuberancia, bulbo. En la parte final, caudal del bulbo, se cruzan la mayor parte de las fibras, no todas, y ahí forma el haz córtico-espinal cruzado que desciende entonces lateralmente. Y el directo, en cambio, hace sinapsis en la zona ventral. Es muy difícil encontrar en el hombre lesiones totales, ¿no?, del haz córtico-espinal. Únicamente cuando hay lesiones acá, ¿no es cierto?, a nivel de la cápsula interna, uno ve realmente déficit funcionales muy importantes, motores, ¿no?, con motivo de la afección del córtico-espinal. Si no, generalmente cuando hay lesiones del haz córtico-espinal, lo que se ve, como les decía, es esa incapacidad para poder mover, por ejemplo, hacer esto, mover en forma independiente los dedos, ¿no? En los monos se ve que agarran los objetos con todos los dedos al mismo tiempo, no pueden hacer esto. Y para recordarles qué pasa si se muere una motoneurona superior, en qué se diferencia de lo que ocurre cuando se muere una motoneurona inferior. Esto es lo que pasa en el shock espinal, ¿no es cierto? Al principio hay una hipotonía que acá no figura, ¿eh? ¿Se acuerdan que hay parálisis definitiva, anestesia definitiva y arreflexia transitoria después del shock espinal? Al principio hay hipotonía, pero después se produce la hipertonía muscular. Si uno toma los reflejos son hiperactivos. Hay clonus, ¿se acuerdan que hay una gran sensibilidad de los músculos al estiramiento? Así que yo agarro la rótula y la estiro hacia el pie y el cuádriceps empieza a contraerse y relajarse y la rótula hace así. Este movimiento se llama clonus de rótula. El signo de Babinski, el reflejo plantar se invierte y por supuesto se pierden los movimientos voluntarios finos. Y también recordamos que este cuadro de hipertonía muscular podía tener dos características, de espasticidad y de rigidez. Son dos cuadros diferentes. La espasticidad es extensora fundamentalmente y la rigidez puede ser de las dos. El reflejo miotático inverso acá está presente. ¿Se acuerdan que es el reflejo de la navaja, ¿no? En este cuadro de hipertonía que se denomina espasticidad, tiene la característica de presentar este reflejo. Si yo quiero cerrar el brazo del paciente que tiene una hipertonía, o sea, ofrece resistencia, me cuesta al principio y después cede. ¿Cómo hace la navaja? ¿No? A ustedes les cuesta cerrarla y después se cierra sola. A eso se llama reflejo de la navaja o reflejo miotático invertido, que está inverso, ¿sí?, que está presente en los cuadros de espasticidad. Y dentro del cuadro de rigidez se distinguían dos. Uno, que dependían... Uy, se me fue esto. Ahí está. Que dependían de si la lesión estaba por encima del núcleo rojo o por debajo del núcleo rojo. La forma en que uno veía al paciente era diferente. Si está por debajo del núcleo rojo, o sea, la lesión deja el núcleo rojo por arriba, lo que veo en estos pacientes comatosos a los que tengo que estimular para que hagan la hipertonía es una hipertonía extensora de miembro superior, inferior, miembro superior en pronación también. En cambio, si la lesión está dejando al núcleo rojo por debajo, o sea, la lesión está por encima del núcleo rojo y el núcleo rojo todavía comanda el miembro superior, lo que veo es una hipertonía flexora en el miembro superior y extensora en el miembro inferior. Pero bueno, estos son cuadros patológicos, ¿no? Este es mi perro John Wayne, hipotónico. Bueno, yo les propongo no hacer descansito y vemos fisiología del cerebelo, y hoy vemos cerebelo, mañana vemos ganglios de la base y el lunes terminamos con cortezas, con sistema límbico y cortezas de asociación. ¿Está? Ok, sí. Exacto, sí, no lo dije yo eso, ¿no es cierto? Pero se muestra en las... está bien que me lo haces ver, o sea, siempre termina cruzándose, o sea, el córtico espinal directo, por ejemplo, que baja y no se cruza después a nivel medular al lado contrario, sí.
Sí. Sí, porque es el núcleo rojo da origen a las rubro espinal. El rubro espinal maneja la musculatura del miembro superior. Entonces, si el núcleo rojo todavía está conectado, porque la lesión está por encima, produce la flexión del miembro superior. El paciente está comatoso. Vos tenés que golpear la mesa, suponte, para que haga la hipertensión. Y cuando lo hace así. Sí. ¿Escucharon lo que dijo? Me señaló ella, que yo no lo dije, estaba en la diapo. Los haces que son directos, que bajan directos, terminan cruzándose después a nivel medular, ¿no? Siempre es contralateral, excepto en este que vamos a ver ahora, el cerebelo. El cerebelo no, el cerebelo derecho comanda el lado derecho del cuerpo y el cerebelo izquierdo comanda el lado izquierdo del cuerpo. Es la única estructura del sistema nervioso que no actúa contralateralmente. Entonces volvemos a este esquema, nosotros ya vimos todo esto y ahora empezamos a ver estas dos estructuras que no se conectan directamente con las motoneuronas inferiores, pero que influyen en la realización del movimiento a través de las motoneuronas superiores. Ellas se van a conectar con la corteza y con el tronco encefálico. Y de esta forma, a través de estas estructuras, van a influenciar sobre las motoneuronas inferiores y por lo tanto en la realización del movimiento. Acá tenemos al cerebelo, ¿no es cierto? Como saben, cerebelo es el nombre que proviene, significa cerebro chiquito. Está en la parte posterior del tronco encefálico, por debajo de los hemisferios cerebrales. Y tienen, fíjense, esta conformación, la corteza cerebelosa sufre múltiples invaginaciones, se denominan folias, y si ustedes extendieran la corteza cerebelosa ocuparía unos 500 centímetros cuadrados. O sea, es muy amplia, lo que pasa que está toda plegada. Y hay autores, en algún libro leí la mitad, en otro libro leí las 2/3 partes de las neuronas de todo el sistema nervioso están acá, en el cerebelo. ¿Cómo entra tanto dentro de esa estructura? Es que hay muchas neuronas chiquititas también dentro del cerebelo, ¿no? Y por eso tiene tantas neuronas. Si yo tengo una lesión cerebelosa, no es que no pueda realizar movimientos voluntarios. Voy a poder. Quiero caminar, camino. Quiero agarrar esto, lo agarro. Lo que pasa es que esos movimientos van a carecer de eficacia, ¿no es cierto? No son movimientos de calidad, ¿no? No cumplen exactamente con el objetivo que me propongo. Y ahora vamos a ver qué tipo de afectación tiene el paciente cerebeloso. Porque cuando uno ve los síntomas de un paciente cerebeloso, puede entender en qué funciones participa el cerebelo. Y estos son los síntomas que puede presentar un paciente con lesión cerebelosa. Ataxia. Ataxia es una incoordinación de los movimientos. Puede ser ataxia de los miembros superiores, puede ser ataxia del tronco, ataxia de los miembros inferiores. Generalmente la ataxia de miembros inferiores hace que el individuo no pueda marchar en forma normal, sino que tiene que abrir la base de sustentación, los pies bien abiertos, y se bambolea. Ese no puede mantener la estabilidad. Se va. ¿Cómo? Como pingüino, sí. Borracho, exacto. Se dice camina es la marcha del ebrio, ¿no es cierto?, del borracho. Y hay un signo que ustedes van a investigar en sus pacientes, que es el signo de Romberg, ¿no? El paciente cerebeloso se balancea de un lado al otro. Cuando tiene los ojos abiertos, puede mantenerse sin caerse, pero si cierra los ojos y pierde la ayuda visual, se cae. Ese es el signo de Romberg sensibilizado, cuando ustedes le hacen cerrar los ojos. Dismetría es la incapacidad de realizar el movimiento en la longitud exacta, o sea, quiero agarrar esto y no llego o me paso. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo quiero agarrar algún objeto, contraigo músculos agonistas, ¿no? Los agonistas que van a participar. Lo que tengo que hacer ahora cuando llego acá es contraer al antagonista para frenar el movimiento. Y eso es lo que falla en el paciente cerebeloso, la contracción de agonistas y antagonistas. Entonces, si el antagonista se contrae antes, no llego. Y si el antagonista se contrae después, me paso.
Disdiadococinesia es la imposibilidad de realizar movimientos alternantes. Este movimiento así no lo puede hacer el paciente cerebeloso, que también implica contracción de agonistas y antagonistas, o sea, pasa fundamentalmente por ahí la incapacidad. Asinergia es la incapacidad de coordinar los movimientos de un miembro. Por ejemplo, si yo voy a agarrar, vamos a hacer así. Hay una prueba semiológica que se le hace a los pacientes cuando ustedes estudien el sistema nervioso, que es la prueba índice-nariz, ¿no? Si yo estoy bien, la hago así. Pero si fuera un paciente cerebeloso, descompongo el movimiento. Levanto, giro y vengo. ¿Ok? Si quiero agarrar esto, yo hago así, con los dos dedos. El paciente cerebeloso apoya uno, apoya el otro y levanta. Entonces, descompone el movimiento en sus distintas partes. Eso es la sinergia. Sí. No, depende del grado de lesión, depende de la ubicación de la lesión. Las lesiones cerebelosas, hay patologías que son hereditarias, ¿no? Como la ataxia cerebelosa de Friedreich. Hay síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, a veces vos tenés un tumor en otra parte del cuerpo, el organismo fabrica anticuerpos contra ese tumor que cruzan con antígenos del cerebelo. O sea, se hace una reacción cruzada. El anticuerpo que está dirigido al tumor reconoce algunas proteínas normales cerebelosas y las ataca y lo destruye. Y por supuesto puedes tener también hemorragias, ¿no? Las otras patologías comunes. El alcoholismo te lleva por deficiencia de tiamina a una alteración. ¿Qué piensas? Yo siempre pienso en mí. Digo, a ver, estaré tomando demasiado. A una degeneración cerebelosa, el alcoholismo crónico. No es mi caso, creo. La hipotonía, ¿no es cierto? Porque, como vamos a ver, estos participan también en el control del tono muscular. Esto que lo vimos el otro día, ¿se acuerdan nistagmo? El nistagmo es un reflejo normal. Cuando ustedes están leyendo, hacen un barrido lento hasta el final y vuelven con un movimiento sacádico. O están en el tren y están mirando el paisaje, se les fue el árbol, vuelven acá. Eso es el reflejo normal. Pero los pacientes cerebelosos presentan nistagmo sin haber estímulos móviles. O sea, ustedes le miran los ojos y los ojos se están moviendo. Entonces, esa es una alteración. El signo de Romberg, como ya les conté, es esa inestabilidad que tienen que los puede hacer balancearse. Lo que es interesante del cerebelo es que si uno lo mira desde el punto de vista histológico, es todo igual, toda la estructura del cerebelo es idéntica. Sin embargo, sabemos bien, y ustedes ya tuvieron un seminario, me parece, ¿no?, donde vieron algo de cerebelo, se distinguen distintas partes en el cerebelo, con distintas funciones. Entonces uno dice, bueno, si la histología es todo igual, lo que determina la función de las distintas partes son las conexiones que tiene con las estructuras extracerebelosas, o sea, de dónde le llegan las aferencias y a dónde salen sus eferencias. La corteza, el cerebelo está compuesto por neuronas que se distribuyen en dos sitios. Forman la corteza cerebelosa, pero también forman núcleos llamados núcleos profundos. Toda la información que sale de la corteza pasa primero por el núcleo profundo y de ahí sale a las estructuras extracerebelosas. Toda la información que entre al cerebelo va a entrar primero a los núcleos profundos y después a la corteza. Esa es la relación que existe entre corteza y núcleos profundos. La corteza, como ven, tiene tres capas. La capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. Los núcleos se denominan fastigial, interpósito. En el hombre, el interpósito está formado por dos, el globoso y el emboliforme, y el dentado. Y esta es una gráfica que les muestra cómo es de compleja la corteza cerebelosa. Tiene una capa que es la capa molecular. Fíjense en esta capa molecular que hay. El árbol dendrítico de estas células, que son las más importantes del cerebelo, que son las células de Purkinje. El árbol dendrítico de esta interneurona inhibidora, que es la célula de Golgi.
Dos interneuronas inhibidoras también, las células estrelladas y las células en cesta. Y los axones de esta célula que está acá, que es la célula en grano, el axón de la célula en grano sube y se abre en forma de T, formando lo que se denominan las fibras paralelas. Así que todo eso tenemos en la zona de la molecular, en la capa molecular. En la capa después tiene la capa de donde está el cuerpo de las células de Purkinje. Y por último, la capa granular se llama así porque acá están los cuerpos de las células en grano. Estas células son excitatorias, o sea, producen glutamato, tienen glutamato como neurotransmisor. Todas las demás son inhibidoras, o sea, tienen GABA, tanto la de Golgi como la de Purkinje, como la de cesta, como la célula estrellada. Y estas células, las estrelladas, la de cesta y la de Golgi, en el cerebelo son lo que nosotros en médula veíamos como el circuito local. Son las interneuronas que modulan la actividad de la célula de Purkinje. Le van a determinar qué tipo de información o qué grado de activación va a tener la célula de Purkinje. Fíjense también las relaciones... porque yo estoy gritando. No, nunca prendí el micrófono. Con razón estaba sin boya. Fíjense las relaciones que hay entonces entre las distintas células. Las células estrelladas interaccionan con la parte distal de las dendritas de Golgi, de la célula de Purkinje. Las células en cesta en la región proximal de las dendritas. Las fibras paralelas excitatorias son capaces de estimular a las células estrelladas y a las células en cesta, las cuales a su vez van a inhibir a la célula de Purkinje. Ahora, la misma célula de Purkinje es capaz de inhibir a la célula en cesta y es capaz de inhibir a la célula de Golgi. Y acá aparecen ya dos entidades que vamos a nombrar más adelante, que son las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Toda la información que llegue al cerebelo va a llegar por estas dos vías, por las fibras trepadoras y por las fibras musgosas. La trepadora, como ven, es excitatoria, trae información, que vamos a ver de dónde, y excita a la célula de Purkinje. En tanto que las fibras musgosas, que también son excitatorias, hacen sinapsis con las células en grano. Y son los axones de las células en grano los que realmente interaccionan con la de Purkinje. Así que, recordemos, la célula principal es esta, la de Purkinje. Hay un grupo de interneuronas inhibidoras que la modulan. ¿Quiénes son? Las estrelladas, en cesta, las de Golgi. La información que llega al cerebelo tiene que interaccionar con la célula de Purkinje. ¿Cómo lo hace? La información que llega por las vías trepadoras interacciona directamente con la de Purkinje, hace sinapsis, íntima sinapsis, con la de Purkinje. Pero la información que llega por las fibras musgosas, primero hace sinapsis con las células en grano, y son los axones, llamados fibras paralelas de las células en grano, excitadoras, las que van a interactuar con la de Purkinje. ¿Ok? Acá hay una estructura que se llama glomérulo cerebeloso, ¿no? Y en esta estructura, esta es la fibra musgosa, entonces ahora lo vamos a ver bien. Esta es la estructura. Es la fibra musgosa que viene entrando, se dilata, y sobre la fibra musgosa la célula en grano es inhibida por el axón de la célula de Golgi. Son todos módulos de procesamiento de la información. Sí. Esto del glomérulo cerebeloso, que aquí, dentro de la corteza, hay una estructura que se considera como un módulo funcional, que es el llamado glomérulo cerebeloso, que está ampliado acá. Es la fibra musgosa que viene entrando, trayendo información hacia el cerebelo, se ensancha y sobre ella interaccionan la dendrita de la célula en grano excitatoria, es inhibida por el axón de la célula de Golgi. O sea, la inhibición de la célula en grano
es dada por la célula de Golgi en la superficie de esta estructura que se llama glomérulo cerebeloso. Ahí está, yo le quería sacar la animación. Ahí está. Hay dos tipos de inhibiciones, o sea, esas células que dijimos eran interneuronas inhibidoras, ¿cómo pueden actuar? A ver, la célula en grano, que está acá representada, excitatoria, sube sus acciones, las fibras paralelas, estimulan a las células estrelladas y en cesta. Y estas células estrelladas y en cesta inhiben a la célula de Purkinje. Esto se llama inhibición lateral. Por otro lado, las células en grano con sus axones, fibras paralelas, estimulan a la célula de Golgi y la célula de Golgi inhibe a las células en grano. O sea, un mecanismo de retroalimentación negativa, algo como hacía la motoneurona de Renshaw. ¿Se acuerdan? Esta la estimula y ella va y la inhibe. Todos estos circuitos de inhibición están modulando la información que va a salir del cerebelo. Esta es una célula de Purkinje, fíjense que se caracteriza por esta gran arborización dendrítica, una célula muy particular. Entonces, ¿cómo llega la información al cerebelo? La información, dijimos, le llega por lo que llamamos la fibra trepadora, que interacciona directamente con la célula de Purkinje, y por las llamadas fibras musgosas que interaccionan con las células en grano y son los axones, llamados fibras paralelas de las células en grano, las que recién ahí interaccionan con la de Purkinje. Lo que sale del cerebelo, una vez que ha sido procesada la información, ¿por dónde sale? Por el axón de la célula de Purkinje. El axón de la célula de Purkinje es el que va a a inhibir, porque es GABAérgico, a las neuronas de los núcleos profundos. Entonces, ¿cómo es la respuesta que sale del cerebelo? Y depende del grado de inhibición que la de Purkinje haya hecho sobre las células de los núcleos profundos. Las células de los núcleos profundos son excitadoras, y los axones de esas células van a ir a donde nacen todos los haces motores, como vamos a ver. Entonces, ¿de qué depende la información o cómo se maneja la información que sale del cerebelo? El axón de la célula de Purkinje inhibe a las neuronas de los núcleos profundos. ¿Los inhibe más o los inhibe menos? Eso hace que se puedan liberar más o menos las neuronas excitatorias de los núcleos profundos. Porque es GABAérgica. Ahora vamos a ver. Hay situaciones en las que inhibe y situaciones cuando tenés activación de las interneuronas inhibidoras, la de Purkinje no puede hacer nada, no inhibe. Entonces la del núcleo profundo se libera, ¿no es cierto? Esa modulación que le hacen las interneuronas es la que determina la mayor inhibición. Y es todavía un poquito más complejo, lo vamos a ver ahora. A ver, los distintos estímulos que llegan determinan que las interneuronas inhibidoras inhiban más o menos a la de Purkinje. Cuando la inhiben mucho, la de Purkinje no puede inhibir a los núcleos profundos y esas neuronas producen el movimiento. Cuando no la inhiben, la de Purkinje inhibe a los núcleos profundos y estos no pueden ser excitados. Ahora vamos a ver ejemplos en los cuales se ha visto que eso funciona así, ¿no? Porque esto ha sido propuesto, vamos a ver, en modelos matemáticos. Después, con distintos experimentos, se pudo ver que sí, que era así como funcionaba. Entonces, esto es para mostrarles que, como les decía, la fibra trepadora tiene un contacto íntimo con la célula de Purkinje. Cada célula de Purkinje recibe una fibra trepadora, nada más. O sea, es un contacto muy estrecho entre ambas. Y cada vez que la fibra trepadora, que es excitadora, ¿no es cierto?, glutamatérgica, descarga los neurotransmisores acá, produce en la célula de Purkinje un potencial de acción complejo.
¿Mm? O sea, la trepadora, cuando excita la de Purkinje, la despolariza fácilmente, porque son PEPs que se suman y producen potencial de acción complejo. Es una sinapsis muy efectiva, la de la fibra trepadora y la de la célula de Purkinje. En tanto que, ahí está, la segunda vía de activación, que es las fibras musgosas que hacen sinapsis con las células en grano, y estas en sus axones abiertos en forma de T forman las fibras paralelas, que son las que hacen sinapsis con el árbol dendrítico de la de Purkinje. Cada una de ellas libera un PEP que no es muy efectivo, pero como se suman, porque fíjense, cada célula de Purkinje puede recibir hasta 200.000 fibras paralelas. Todos esos PEP se van sumando, al final disparan un potencial de acción en la de Purkinje, pero es un potencial de acción simple, se llama. ¿Está entonces claro cómo se excita la célula de Purkinje? Por la trepadora o por las musgosas a través de las células en grano. ¿Ok? Sí. Excitan. Todo lo que entra, estas dos que entran son excitadoras. Tanto las trepadoras como las musgosas. Acá las únicas que inhiben son las interneuronas inhibidoras y la de Purkinje en sí. Ella es GABAérgica. Inhibe el núcleo profundo. Lo que sale del núcleo profundo es excitador también. Acá ella es la que inhibe y es inhibida por las interneuronas que mencionamos. ¿Está? ¿Pregunta? Porque son excitatorias, ¿no es cierto? Estas fibras paralelas excitan a la célula de Purkinje. Y la célula de Purkinje inhibe a los núcleos profundos. A ver si voy allí. Fibras musgosas excitan a las células en grano. El axón de las células en grano, que son las fibras paralelas, excitan a las células de Purkinje. Y las células de Purkinje inhiben a los núcleos profundos. ¿Está? Sí, por ahí no está clara la diapo. Cada fibra paralela proyecta a miles de células de Purkinje, o sea, tiene una gran divergencia. Pero cada Purkinje recibe 200.000 paralelas. Y entonces hay una gran sumación temporoespacial de los PEPs. Esto, no sé por qué. Ahí está. Muy bien. Todo lo que entra y sale del cerebelo, entra y sale por los pedúnculos cerebelosos. Hay uno superior, uno medio y uno inferior. Este es el pedúnculo cerebeloso superior. Fíjense que es una vía eferente. No sé, por el superior salen los axones del cerebelo. Desde la corteza cerebelosa, los axones de Purkinje van a los núcleos profundos. De los núcleos profundos pasan por el núcleo rojo y el colículo superior, cruzan la línea media y a través del tálamo van a la corteza motora. Y fíjense esto, yo les dije hoy que el cerebelo se diferencia de todas las estructuras porque el cerebelo derecho maneja el cuerpo derecho, ¿no? Y el cerebelo izquierdo maneja el cuerpo izquierdo. Entonces, si la corteza cerebelosa está recibiendo información del cuerpo derecho y tiene que dar una orden para que haya movimientos en el cuerpo derecho, esa información tiene que cruzar la línea media porque tiene que ir a la corteza motora izquierda, que es la que maneja el cuerpo derecho. ¿Se entiende? O sea, tiene la obligación de cruzar porque tiene que ir a la estructura del otro lado, que es la que maneja el cuerpo homolateral. Entonces, las fibras, el pedúnculo cerebeloso superior, fibras que salen. Acá tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Que es son fibras que entran al cerebelo y vienen de la corteza, de los núcleos pontinos, ese famoso haz córtico ponto cerebeloso. Ese haz entra por el pedúnculo cerebeloso medio. Fíjense que tiene 20 millones de axones ese haz, el córtico ponto cerebeloso. Es una vía muy potente. El haz córtico espinal tiene 1 millón de axones. Y después el pedúnculo cerebeloso inferior es el que le trae toda la información de las fibras trepadoras y viene de la oliva inferior, de médula espinal, de núcleo vestibular.
¿De dónde le llegan las aferencias al cerebelo? Le llegan, dijimos, por las fibras trepadoras o por las fibras musgosas. La diferencia entre fibras trepadoras y musgosas es que las fibras trepadoras vienen de un solo lado. Es la oliva inferior, una estructura que está localizada en el bulbo. Pero a su vez, esta oliva inferior trae información que viene de médula, de corteza y del núcleo rojo. Entonces, las trepadoras vienen de la oliva inferior, que a su vez trae información de distintas estructuras, y como les dije, siempre que una trepadora entra, antes de llegar a la corteza, da una colateral a un núcleo profundo. O sea que el núcleo siempre se entera antes de lo que le va a informar a la corteza. En cambio, las fibras musgosas vienen de muchos lados diferentes, del tronco cerebral, de médula, de corteza. Dan siempre colaterales a los núcleos profundos. No actúan directamente sobre la de Purkinje, actúan a través de las células en grano y distribuyen información a muchas células de Purkinje. Y ustedes saben que en el cerebelo se reconocen distintos lóbulos, y entonces, como decíamos, esa clasificación está hecha en base a las aferencias que recibe, de dónde recibe y a sus funciones. Desde el punto de vista evolutivo, o sea, si miramos los animales menos desarrollados hasta el hombre, la estructura o el lóbulo más antiguo del cerebelo es el arquicerebelo, ¿no?, que comprende al lóbulo flóculo nodular. Luego tenemos la estructura del espinocerebelo, que es la región vermiana y paravermiana. Y la parte más moderna y la más desarrollada en el hombre, en el cerebelo, es esta, ¿no es cierto? El cerebro-cerebelo, los hemisferios laterales, ¿no?, del cerebelo. Esto desde el punto de vista filogenético. Cada una de esas regiones tiene su núcleo profundo específico. Entonces, todo lo que salga de una zona del flóculo nodular va a pasar por un núcleo determinado, todo lo que salga del espinocerebelo pasará por otro, y todo lo que salga del cerebro-cerebelo pasará por otro. Y lo que hay en estas estructuras, como lo hay en todo el cerebelo, es somatotopía. Nuevamente, el cuerpo está representado en los núcleos profundos y también en la estructura de la corteza cerebelosa. Y eso determina a dónde van a ir a parar cada una de las fibras. Vamos a empezar con el vestíbulo cerebelo, o lóbulo flóculo nodular. La corteza de este vestíbulo cerebelo está relacionada con este núcleo, el núcleo fastigial. O sea, todo lo que salga de la corteza pasará al núcleo fastigial, todo lo que entre para esa corteza primero le da una rama al fastigial y después sigue para la corteza del vestíbulo cerebelo. Como su nombre lo indica, ¿de dónde va a tener información el vestíbulo cerebelo? Del vestíbulo, que le trae la información de los conductos semicirculares y los otolitos, y de los núcleos pontinos, porque también participa en los movimientos de los ojos. Y la corteza visual y el colículo superior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El núcleo pontino es lo que llamamos nosotros en la clase anterior de los movimientos oculares, los centros de la mirada protuberanciales, que recibían de corteza visual, de los campos oculares frontal y del colículo superior. Así que esa información es la que llega al cerebelo. ¿Y a dónde va a dar al vestíbulo cerebelo? ¿Dónde van a ir las eferencias? Y a los núcleos vestibulares. Y acá hay una característica de esta zona de la corteza. Decíamos que siempre todo lo que sale de corteza primero va a pasar a un núcleo profundo y después se va del cerebelo. Pero hay una excepción con el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo puede mandar la corteza del vestíbulo cerebelo directamente los axones a los núcleos vestibulares, o pasar por el fastigial y del fastigial a los núcleos vestibulares. ¿Qué va a hacer el cerebelo con esa información? Y nos va a permitir entonces usar la información vestibular y la información visual para mantener la postura, para coordinar la marcha y para también mantener fija, ¿no?, los blancos en la retina, para fovear los blancos. Esa sería la función del vestíbulo cerebelo.
Ahora vamos a ver esta región, la central, ¿no? Es la región vermiana y paravermiana. Fíjense que la vermiana está relacionada con el fastigial y la paravermiana con el interpósito, como núcleos profundos. Espinocerebelo se llama esta zona, ¿no es cierto?, de vermiana y paravermiana. Los núcleos a los cuales va a dirigir o se van a conectar las Purkinje de este espinocerebelo son el fastigial y el interpósito. Con ese nombre, espinocerebelo, ¿de dónde va a recibir aferencias? Este va a recibir aferencias, por ejemplo, de la médula a través del haz espinocerebeloso, núcleos de Golgi-Burdach, o sea, toda la sensibilidad estereoceptiva, térmica, ¿no?, mecanorreceptores, nociceptiva, núcleos vestibulares, cortezas, todas las cortezas. Así que fíjense, le está llegando todo tipo de... Sí. Sí. Recuerden, hablando de los espinos cerebelosos, ¿se acuerdan que la célula de Renshaw, cada vez que era estimulada por una motoneurona, le mandaba una señal inhibidora a la célula que daba origen al espino cerebeloso, de forma tal que gracias a este haz espinocerebeloso ventral, el cerebelo siempre sabe el programa motor que está desarrollando la motoneurona? Porque la de Renshaw, cada vez que se activa la motoneurona, la de Renshaw inhibe a la neurona que da origen al haz espinocerebeloso. Entonces, este haz espinocerebeloso, son 4 los haces espinocerebelosos. El ventral es el que le está diciendo al cerebelo cada vez que se activa la motoneurona del asta anterior, a través de la inhibición que hace la célula de Renshaw. Tiene toda la información de los usos neuromusculares, de los receptores articulares, de los núcleos vestibulares, o sea, información cruda, directamente de los receptores, e información ya procesada de las cortezas. Somatotopía, o sea, hay una representación del cuerpo en el vermis y en la región paravermiana. Entonces dijimos, recibe el espinocerebelo de todos lados, todos los receptores y todas las cortezas que han procesado ya la información. ¿A dónde manda con esa información procesada? ¿A dónde envía las eferencias? O sea, los núcleos profundos, una vez liberados, se van a conectar estos núcleos con el lugar donde nacen los grandes haces motores. Fíjense, con los núcleos vestibulares que dan origen al haz vestíbulo-espinal, a través del núcleo fastigial con la formación reticular que da origen al retículo espinal, a través del tálamo con la corteza motora primaria que maneja la zona axial y la que maneja la zona distal, y con el núcleo rojo que da origen al rubro espinal. O sea, el espinocerebelo recibe información de todo, de todos los receptores, de todas las cortezas, y envía señales eferentes a todos los núcleos que dan origen a los grandes haces motores, a la corteza motora primaria, de donde nacen los corticoespinales, al núcleo rojo, donde nace el rubro espinal, a los núcleos vestibulares, donde nace el vestíbulo espinal. Exactamente, y entonces con toda esa información es capaz de regular el movimiento, ¿no? En base a la información que recibe puede regular el movimiento. Entonces, este es el resumen, ¿no? Recibe información sensorial y cruda y procesada y manda sus eferencias a donde nacen los grandes haces motores. ¿Cuál será la función del espinocerebelo con toda esa información? Por supuesto, si está recibiendo de todos los mecanos en receptores articulares y vestibulares, usa la información para poder mantener, ¿no es cierto?, la postura durante los movimientos y la marcha. También en la corrección de movimientos, o sea, cuando uno en este caso va a atrapar una pelota, uno más o menos prevé cuál va a ser
la trayectoria de la pelota e inicia un movimiento con el fin de atraparla. Pero la información que va recibiendo, porque puede haber viento y la trayectoria de la pelota se puede desviar, en base a la información que va recibiendo, va modificando el movimiento. Y esa es función del espinocerebelo. Y también la secuencia, ¿no es cierto? Que él es un capo en eso, ¿no? En la secuencia temporal de agonistas y antagonistas. Esto es entonces función del espinocerebelo. Y nos queda ver el cerebro-cerebelo, que como su nombre lo indica, ¿de dónde recibirá aferencias? Claro, de la corteza, de la corteza. ¿Y a dónde va a enviarse sus aferencias? A la corteza. Es un circuito corteza, cerebelo, corteza. El cerebro-cerebelo comprende la corteza lateral, ¿no?, del cerebelo y el núcleo dentado. O sea, el núcleo profundo al que la corteza cerebelosa del cerebro-cerebelo va a enviar los axones de Purkinje es el núcleo dentado. ¿De dónde recibe? Fundamentalmente de las cortezas motoras y de la esta. ¿Se acuerdan la parietal posterior? ¿Para qué servían? Decíamos, no era, cuando vimos cortezas motoras vimos esta corteza y dijimos no es una corteza motora, pero sirve para aquellos movimientos que ¿qué tipo de movimientos? ¿Autoiniciados o dirigidos hacia el espacio exterior? Al espacio exterior. O sea, si yo tengo que, por ejemplo, seguir un trayecto en un tablero, tengo que saber dónde está ubicado el móvil respecto a mi cuerpo, respecto a la posición de los ojos. Ese marco de referencia del blanco con respecto al cuerpo lo da la corteza parietal posterior. Es una corteza de asociación que colabora con las cortezas motoras porque sirve para ubicar, ¿no?, el blanco con respecto al cuerpo. Entonces, fundamentalmente recibe de cortezas motoras y esta parietal posterior, y en menor medida de otras cortezas. El axón de Purkinje, ¿a dónde va? Primero al dentado, y son los axones de los dentados los que salen. Cuando salen esos núcleos profundos, van vía tálamo nuevamente a la corteza. O sea, es un circuito, corteza, cerebelo, corteza. ¿Qué se vio de interesante? Que cuando yo voy a realizar un movimiento, esta corteza del cerebro-cerebelo se activa antes de que se active la corteza motora primaria. La secuencia sería así: se activa el cerebro-cerebelo, lo que me indica que su participación, ¿cuál es? ¿Qué está haciendo si se activa antes del movimiento? Planificar, contribuye a la planificación del movimiento, porque se activa antes que se realice el movimiento. Después se activa la corteza motora primaria y después se activa el espinocerebelo, porque el espinocerebelo va corrigiendo el movimiento con la información que va recibiendo. Entonces, ¿en qué interviene el cerebro-cerebelo? En la fase preparatoria de los movimientos, sobre todo con las guías visuales. En estos movimientos que decíamos de aproximación, por lo tanto, contracción de agonistas y antagonistas, y en coordinación de movimientos complejos. Ahí se ven los problemas cuando hay lesiones en el cerebro-cerebelo. Y este es un resumen que encontré y me pareció que estaba lindo y por eso se los puse así. El vestíbulo cerebelo está dominado por la información vestibular y controla el equilibrio y los movimientos oculares. El espinocerebelo está dominado por la información que procede de la médula, no únicamente, ¿no? Domina. Y controla la sinergia del movimiento, frecuencia, límite, fuerza, dirección. Y el cerebro-cerebelo recibe mayormente aferencias corticales a través de los núcleos protuberanciales y está controlando la planificación y la iniciación de los movimientos. Se vio que había, además de las funciones motoras, el cerebelo participa en otras funciones. Se vio, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones cerebelosas tienen alteraciones neurovegetativas. Por ejemplo, bradicardia, disminución de la presión arterial, alteraciones en el reflejo de la micción.
quiere decir que entonces el cerebelo está comunicado con quién para que pueda tener esos efectos. ¿Cuál es el centro integrador del sistema neurovegetativo? El hipotálamo, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, hay vías hipotálamo cerebelosas, que explican esas funciones neurovegetativas que se han demostrado en el cerebelo. Pero también el cerebelo participa en funciones cognitivas. ¿Qué es la cognición? Cognición, ¿no? Porque uno dice, el cerebelo participa en funciones cognitivas. ¿De dónde vendrá la palabra? ¿Cognición? ¿De qué palabra vendrá? De conocimiento, viene de conocimiento. Entonces, cognición significa poder prestar atención a los estímulos, ¿no? A través de la percepción, entender el significado de los estímulos, incorporarlos como conocimiento. Las funciones cognitivas son estas, son aprendizaje, memoria, razonamiento, emociones, ¿no? Sentimientos. Esas son funciones cognitivas. Y de hecho ustedes ya vieron, ya estudiaron al cerebelo cuando estudiaron memoria. Ustedes cuando tuvieron el seminario de memoria vieron que había una memoria implícita y una explícita, ¿no? Y a la implícita se les llamaba también como procedimiento, memoria de procedimiento. Un ejemplo es memorizar ¿qué cosa? Manejar el auto o tocar un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, eso es aprendizaje. Cuando uno aprende a manejar, al principio está muy consciente, o sea, tengo que apretar el embrague, tengo que poner el cambio, ahora tengo que soltar despacito mientras aprieto el acelerador. Hay un control frontal muy grande de esa acción motora. Pero después, con la repetición, los movimientos se vuelven automáticos y ustedes no están pensando, no se hace consciente, ¿no es cierto?, la realización del movimiento. Ahí tomó el control el cerebelo. Ahora ya la memoria de lo que llamamos implícita o de procedimiento se aloja en el cerebelo. La participación del cerebelo en el aprendizaje se ve también en lo que se llama el reflejo óculo-vestibular. O sea, si yo muevo la cabeza para un lado, los ojos automáticamente, si quiero mantener el blanco en la fobia, se mueven en el sentido contrario. Ahora, si yo al monito le pongo unos anteojos que minimizan la imagen, cuando se realiza el reflejo así habitual, la imagen no cae en la fobia. Entonces, con el tiempo, en poco tiempo, el reflejo se modifica y aprende, y ahora sí mueve la cabeza lo suficiente como para poder fobiar el blanco. Yo después les voy a subir al Facebook un link de un video de Diego Golombek. Ustedes conocen a Diego Golombek, es un neurocientífico argentino que tiene unos videos muy interesantes en el canal Encuentro sobre el sistema nervioso. Y él hace este experimento con jugadores de básquet. Y ahí pueden ver claramente lo que es el aprendizaje del reflejo oculomotor. Entonces, se vio que el cerebelo estaba implicado en el aprendizaje, tanto en este reflejo como cuando uno manejaba. Ahora, ¿cómo hace el cerebelo para, de qué forma uno aprende? ¿Cómo le enseña el cerebelo a aprender? De las estructuras que participan en el aprendizaje en el cerebelo, se vio que las fibras trepadoras eran las que le enseñaban a las células de Purkinje cómo tenían que responder a la llegada de los estímulos de las fibras paralelas. O sea, el papel durante el aprendizaje, el mecanismo de aprendizaje en el cerebelo consiste en esto. La trepadora le dice a la de Purkinje: vos vas a responder a los potenciales excitadores que te lleguen de esta y esta fibra paralela, y no vas a responder a los potenciales de esta y esta otra fibra paralela.
Entonces, le da a la de Purkinje un marco, ¿no?, de excitación que le produce o que la lleva a inducir los movimientos necesarios para lograr el objetivo que se está buscando. Cuando se empezó a querer entender cómo es que la trepadora le enseñaba a la de Purkinje a responder a las fibras paralelas, surgieron estas dos teorías. Estos dos son matemáticos, ellos hicieron modelos matemáticos, tratando de representar en la computadora cómo podía aprender el cerebelo. Entonces, David Marr decía: las fibras musgosas lo que traen es la información del ambiente en el que se está produciendo el movimiento. Entonces, la función de la fibra de trepadora es decirle a la de Purkinje: mira, cada vez que tengas este ambiente, vos vas a repetir este movimiento. Así le enseñaba la de Purkinje, la trepadora a la de Purkinje. Pero después aparece James Albus y él dice: no es eso lo que le enseña la trepadora. La trepadora lo que le marca a la de Purkinje es: mirá que el movimiento que se está haciendo no es el correcto y tenés que corregirlo. O sea, le manda una señal de error. ¿Cómo demostraron esto después? Esto, les digo, era un modelo matemático, pero después hicieron experimentos. Y este experimento le dio la razón a Albus. ¿Cómo es este experimento? Estoy registrando los potenciales de acción en el cerebelo. Este es un mono al que le enseñé que con un movimiento tenía que poner la palanca en una posición dada. Y así obtenía una recompensa. Cuando estás realizando este movimiento, lo que se ve es que hay muchos potenciales de acción simples, o sea, de fibras paralelas, y pocos complejos, o sea, de células de fibras trepadoras. Entonces, cuando el mono está haciendo las cosas bien, hay muchos potenciales de acción de fibras paralelas y pocos de fibras trepadoras. Lo que hago ahora es ponerle una resistencia a la palanca, de forma tal de que el mono ya no puede hacer así y ponerla en la posición, porque le estoy ofreciendo resistencia. Así que él tiene que buscar la forma de hacer movimiento que le permita llevarlo a la posición esa nuevamente. Y lo que se ve es que durante ese momento en que está aprendiendo a mover la palanca nuevamente, aumentan los potenciales de acción de las fibras trepadoras y disminuyen los potenciales de acción de las fibras simples. Y que cuando el mono, al final, después de tanto practicar, llega a saber con esa resistencia este movimiento directo, único, me lleva la palanca a esta posición, o sea, cuando ha aprendido cómo hacerlo, nuevamente volvemos a la situación inicial, o sea, pocos potenciales de fibras trepadoras y los mismos de las simples. La fibra trepadora ahora viene. ¿Cómo hace? ¿Cómo se produce esto? O sea, ¿qué está pasando acá? Que la trepadora aumenta y disminuyen los simples, ¿no? El fenómeno que explica el aprendizaje es el contrario del que explica memoria. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estudiaron el mecanismo de la memoria, lo poco que sabemos de cómo se produce el almacenamiento de los recuerdos era la potenciación a largo plazo? Ese mecanismo de plasticidad neuronal por el cual la estimulación de una membrana postsináptica podía extenderse horas, minutos, días, bajo determinadas circunstancias. Bueno, este es el mecanismo inverso, es lo que se llama depresión a largo plazo. O sea, el mecanismo que explica esto, el aumento de los potenciales de acción de las fibras trepadoras y la disminución de los potenciales de acción simples durante el aprendizaje, está esquematizado acá. La teoría que se ha propuesto es la siguiente. Llega una fibra trepadora a la de Purkinje, produce un potencial de acción. Esta de Purkinje está siendo estimulada o cruzada por varias fibras paralelas, algunas de las cuales, como esta, la 1 y la 4, tienen un potencial de acción en curso. Siempre que
una fibra trepadora desencadene un potencial de acción al mismo tiempo que las fibras paralelas, estas fibras paralelas se deprimen. Acá, este y este. O sea, la sinapsis de las fibras paralelas van a deprimirse. Quiere decir, la de Purkinje ya no va a reaccionar a un potencial posináptico excitador de esa fibra paralela que se haya excitado al mismo tiempo que la trepadora estaba despolarizando a la de Purkinje. ¿Se entiende o está confuso? O sea, esta es la de Purkinje, ¿ok? Yo soy la fibra trepadora, vengo acá, la estimulo, le largo el neurotransmisor, la despolarizo, le provoco un potencial de acción complejo a la de Purkinje. Esta es una fibra paralela. Justo da la coincidencia que al mismo tiempo que esta la está excitando la de Purkinje, esta también está alargando el neurotransmisor y está provocándole un potencial posináptico excitador. El resultado de que sean simultáneas las dos excitaciones hace que esta de Purkinje ya no vuelva a reaccionar más a los estímulos que le mande esta paralela. Y ahora les explico por qué. Eso, claro, por eso el aprendizaje tiene su tiempo de producción. Ahora hay un ejemplo también de eso. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, si coincide la descarga de la de trepadora con la descarga de la fibra paralela sobre la de Purkinje al mismo tiempo, esta paralela no va a poder más estimular a la de Purkinje. La trepadora le produce a esta paralela lo que se llama depresión a largo plazo. O sea, no va a permitir que, por más que libere el transmisor, el neurotransmisor, la de Purkinje reaccione. Ahí, mira, ahí, esto ustedes lo vieron, potenciación a largo plazo, depresión a largo plazo. Acá está la explicación de por qué. ¿Cómo hace la fibra paralela para que la de Purkinje ya no reaccione? ¿Cómo hace la fibra trepadora para que la de Purkinje ya no reaccione a la fibra paralela? Esa es la pregunta, ¿no? Esta es la sinapsis, esta es la célula de Purkinje, acá le está llegando la fibra trepadora y acá le está llegando la fibra paralela. La trepadora, ¿se acuerdan que le producía un potencial de acción complejo? Esta un potencial más chiquitito que después se sumaba a un PEPS. Vamos a mirar esta partecita, agrandada. Esta es la fibra paralela, libera glutamato. El glutamato actúa sobre receptores metabotrópicos, o sea, acoplados a proteína GQ, que activa fosfolipasa C. Eso degrada el fosfatidilinositol difosfato en IP3 y diacilglicerol. El IP3 libera calcio de los depósitos de calcio. El diacilglicerol activa PKC. Cuando el glutamato interacciona con este receptor, que es un receptor AMPA, lo que produce es la entrada de sodio, o sea, la despolarización. Esto es lo que pasa cuando la fibra paralela interacciona con la de Purkinje. Acá está representado lo que pasa cuando la fibra trepadora interacciona con la de Purkinje. El neurotransmisor que libera abre canales de calcio. O sea que el resultado final de la interacción simultánea de ambos es un aumento de la concentración de calcio y también de la activación de PKC. Se supone que a través de las fosforilaciones, PKC fosforila los receptores AMPA y los internaliza. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora la de Purkinje tiene menos receptores AMPA para reaccionar al neurotransmisor que libere la fibra paralela. A ese mecanismo se lo llama depresión a largo plazo. Así es como hace la fibra trepadora para que la de Purkinje ya no reaccione a la fibra paralela que se activó simultáneamente con ella. ¿Se entendió? Cada vez que aprendes. O sea, esta es la teoría de todo el mecanismo de aprendizaje. Cuando vos aprendés algo,
Este sería algo que involucre, ¿no es cierto?, el aprendizaje motor. Estamos hablando de aprendizaje motor, ¿no es cierto? En el cerebelo está ocurriendo esto. Y hay otro experimento que también mostró lo mismo. Es el aprendizaje de un reflejo condicionado. Este conejo, si le mando un chorro de aire a la córnea, la reacción refleja es cerrar el párpado, ¿no es cierto? Ahora, si yo antes del chorro de aire le hago escuchar un sonido, la repetición va a producir al final que ante el sonido cierre el ojo sin que haya chorro de aire. Bueno, los investigadores que estudiaron este reflejo vieron que la información del chorro de aire era llevado por las fibras trepadoras a las células de Purkinje y la información del tono era llevado por las fibras musgosas que hacían sinapsis con las células en grano y a través de las fibras paralelas hacían sinapsis con la célula de Purkinje. Y ellos vieron que en el proceso de entrenamiento lo que ocurría era que esta fibra trepadora debilitaba esta señal de la fibra paralela, o sea, le hacía una depresión a largo plazo. ¿Cuál es la consecuencia? La de Purkinje ya no se activa tanto porque no responde a los PEPs que le manda esta. Como no está muy activada, no puede inhibir a las células del núcleo profundo. Entonces, las células excitadoras del núcleo profundo, a través del núcleo rojo y el núcleo facial, producían el cierre del párpado ante el tono. No es fácil, ¿no? Pero es así. Además, bueno, ¿cómo lo demostraron, no? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se metieron para medir los potenciales de acción? Entonces, la cuestión, si queremos resumir, el cerebelo está participando en el aprendizaje motor. El mecanismo que hasta hoy explica la forma en que el cerebelo aprende es la interacción que hacen la fibra trepadora y la paralela sobre la célula de Purkinje. Se considera que la fibra trepadora es la que le indica a la célula de Purkinje a qué fibras paralelas va a reaccionar. ¿Cómo se lo indica? Provocando en las fibras paralelas que se activan simultáneamente con la trepadora el fenómeno de depresión a largo plazo y haciendo que la de Purkinje ya no reaccione a esas fibras paralelas. Sí, inclusive, o sea, y también hay discusión, hay otros que dicen que PKC, si hay un ratón mutante en PKC, igual se produce, o sea que por ahí no sería PKC la que fosforila, aunque en realidad el resultado final es la internalización de los receptores AMPA, ¿no? Entonces ya esa célula de Purkinje reacciona menos al glutamato que esté liberando. Y esto, a ver si se los puedo, si se los simplifica o si se los confunde. En este reflejo condicionado aprendido, estoy midiendo los potenciales de acción. El tono, a través de las musgosas, vía células en grano, provoca potenciales de acción en la célula de Purkinje. El chorro de aire, a través de las trepadoras, estimula directamente la célula de Purkinje. Ahora bien, cuando coincide la descarga de la trepadora con la musgosa, aquellas fibras paralelas que estén activadas en este momento, como es esta y esta, son inhibidas y ya no pueden estimular a la de Purkinje, con lo cual la de Purkinje no inhibe al núcleo profundo y el núcleo profundo se libera. ¿Qué es lo que se ve acá? La de Purkinje, cuando esto ocurre, ya no responde tanto como respondía antes y el núcleo profundo se libera y el párpado se contrae. Y para dejarlos más o menos con algo diferente, Joseph Gall es el padre de la frenología, ¿no? Frenología era una escuela, ¿no?, de anatomistas y fisiólogos que decían que todas las funciones cerebrales estaban localizadas en lugares particulares del cerebro y que
esa formación, el tamaño y la forma de esas regiones se podía traducir en la calota craneana. O sea, si yo tocaba y analizaba el cráneo de una persona, podía decir su personalidad, podía prever su personalidad. Para Joseph Gall, el cerebelo era el lugar del amor sexual. Y él trabajaba en manicomios, en prostíbulos, así entraba, y entonces había visto que mujeres que eran muy lujuriosas tenían esa zona agrandada. Y por eso decía que esta zona de la fosa posterior era el sitio de acción del amor sexual, en tanto que la zona occipital era la región había visto que personas que eran muy devotas y muy buenos padres de familia tenían esta zona entonces aumentada. Bueno, esta escuela por supuesto ya no está, pero a pesar de esto, él hizo contribuciones muy importantes a la fisiología. Él fue el primero que dijo la sustancia gris son cuerpos neuronales y la blanca son axones en esa época. Bueno, los dejo con todo esto en la cabeza, pero algo, o sea, no vamos, a decir, siempre lo conceptual, ¿ok? ¿Qué tenemos que saber de cerebelo? ¿No? ¿En qué contribuye a la planificación del movimiento? ¿No? Las distintas zonas, qué función tiene vestíbulo, espino y cerebro-cerebelo, que participan en el aprendizaje, y bueno, esto lo vamos después viendo. Bueno, mañana vemos ganglios de la base.